días, damas y caballeros y toda otra persona que pueda estar viendo. Aquí estoy al lado del edificio La Casa Uribe, que presenció sus sucesos cuanto menos interesantes hace poco al ser objeto de un polémico proceso de prescripción adquisitiva, culminando en los poseedores siendo declarados como propietarios del inmueble hace poco. Lo que va a pasar en el episodio de hoy es que vamos a hablar con los protagonistas de la Casa Uribe adquirida por prescripción adquisitiva. ¿Qué pasó en la Casa Uribe? ¿Qué pasó con el doctor Holguín? Pasemos con doña Misia Trinidad, que nos va a colaborar. Lo que pasó fue que todo esto comenzó el Bogotazo. En medio de la confusión y el desorden causado por la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, múltiples propietarios de casas en el centro las abandonaron y se fueron para el norte. Mis papás se metieron a una de esas casas y yo nací ahí. Yo nací en esta casa, en la Casa Uribe, ubicada en el centro de Bogotá. Desde entonces yo he vivido toda mi vida acá y he vivido en esta casa por 50 años largos. La casa realmente es muy grande, entonces yo vi la oportunidad para alquilar unas alcobas de la casa y así creamos una comunidad de inquilinos. Yo he alquilado piezas de la casa a cualquier persona que tenga los medios de cómo pagarme el arriendo. Esta gente ha modificado y ha usado la casa como se les dé la gana. Ahora, ¿qué pasó? Que estábamos acaso tranquilos, normal, y llegó un tal señor Holguín con su representante legal a decirnos que nos teníamos que ir de su propiedad porque él era el dueño formal de la propiedad, porque tenía algo que se llama el justo título y quería declarar la casa un bien cultural o de interés cultural, y por esa razón nos pedía que nos fuéramos. Dice que porque yo no tengo el título justo de la casa, yo no soy propietaria de la casa, pero yo he vivido acá toda mi vida. Entonces, ¿yo qué hice? Lo que hice fue pedirle ayuda al doctor Romero, o perro, pero no le digan así que se pone bravo. Y él me dijo que yo tenía todo el derecho para pedir que se me nombrara la real propietaria de esta casa, porque yo cumplía todos los requisitos establecidos en la ley para poder adquirir el derecho real de dominio por medio de la prescripción adquisitiva. Eso fue lo que me dijo. Miren, yo no lo entendí la mitad de las cosas que me dijo, pero yo lo que sé es que de esta casa no me sacan. Yo nací acá y aquí me voy a morir. Miren, acá está mi registro civil de nacimiento, acá dice Bogotá S.A. Esta es mi casa. Entonces yo le hice caso, aunque no entendí, y, y fuimos ante un juez, interpusimos la demanda de acción de pertenencia y al final el juez falló a nuestro favor y me dio la propiedad a mí de la casa. Y me gustaría ir un poco más en detalle cómo lograron quedarse con la Casa Uribe. Cuéntenos un poco de cómo fue el proceso. Claro, pues como ya les mencioné, el doctor Romero me dijo que interpusiéramos una acción de pertenencia. ¿Qué es esto? Miren, yo no soy la más experta en esto, pero algo aprendí. La acción de pertenencia es el mecanismo mediante el cual una persona que ha habitado un bien inmueble en calidad de poseedor, o sea, como yo, no siendo legalmente el dueño porque no tienen los requisitos formales, sin embargo, quieren legalizar dicha situación. Básicamente lo que me pasó a mí. Es un proceso que se genera cuando el demandante, o sea, yo, solicita ante un juez civil una sentencia que declare la pertenencia del bien. Pero algo que me explicaba el juez y también el doctor es que este proceso solo se podrá dar cuando hayan cumplido las condiciones para que sea, en mi caso, la prescripción adquisitiva extraordinaria. Entonces, cuando se cumpla dicha prescripción es cuando se puede pedir ante el juez que éste declare la persona, o sea, en este caso yo, como la propietaria de dicho bien. Algo que me quedó muy marcado también es que me explicaron los requisitos que tiene que cumplirse para que esa demanda pueda proceder. Ellos me decían, me quedó muy grabado, que el artículo 375 del Código General del Proceso establece que el primer requisito que se tiene que cumplir es que la declaración de pertenencia únicamente podrá ser pedida por la persona que pretende haber adquirido el bien. También otro requisito muy importante que ellos resaltaron es que la declaración de pertenencia no puede
proceder respecto a bienes imprescriptibles, como ellos me explicaban, bienes de dominio público, como por ejemplo un parque o algo así. Digamos que el proceso con el que se lograron quedar con la casa fue bastante largo y complicado, dado que se dio desde una acción de pertenencia a una demanda de declaración de pertenencia que se interpuso para ya darle el dominio definitivo aquí a la señora Trinidad. Entonces, en principio, esto fue complicado porque tuvo una gran cantidad de vicios procedimentales, un montón de requisitos que se tienen que cumplir que están en el Código Civil y en el Código General del Proceso. Estos tienen un montón de etapas procesales que se requieren, como la notificación, el emplazamiento, los testimonios, pero finalmente el juez emitió la sentencia, que igual también sirve como escritura pública, e igual los requisitos que ha establecido la Corte Suprema de Justicia numerosas veces como imprescindibles para hacer una acción de pertenencia. Otras sentencias que también hablan de esta misma regla son la sentencia SC 3793 del 2021 y la SC 3691 de ese mismo año. Estas dos sentencias tratan procesos de casación. Es importante declarar la naturaleza del bien, dado que si éste no es prescriptible o no es privado, por decirlo de otro modo, nunca se va a poder llevar a cabo la acción de pertenencia. Es decir, aquel juez que le llegue esta acción, lo único que puede hacer es negarse, dado que es un requisito fundamental establecido en todas las sentencias que ha tratado la Corte sobre procesos de pertenencia. En este caso, para el caso de la señora Trinidad, este fue un requisito bastante fácil de cumplir, dado que la casa en ningún momento se desvió de este tipo de bienes. Esta casa naturalmente es un bien privado y por eso fue que también se pudo instaurar la demanda. Ahora, durante todo este proceso de la prescripción adquisitiva extraordinaria, algo que aprendí junto con Romero es la importancia de la doctrina probable. En este caso utilizamos una regla que nos ayuda a realmente ganar la propiedad y se hizo con base en una situación en abstracto de 3 sentencias. En dichas sentencias, la situación consistía en que los demandados querían obtener el derecho del dominio sobre un inmueble. En este caso, la Corte negó las pretensiones porque en ninguno de esos casos los demandados pudieron realmente cumplir con el tiempo para obtener la prescripción y por lo tanto no podían cumplir con la posesión material del inmueble. La regla consiste en que si existe una situación en la que existe la posesión material ininterrumpida e irregular de un bien, sin violencia, sin clandestinidad y sin reconocimiento de un dominio ajeno, y si esa persona tiene el ánimo de ser el señor y el dueño, además se cumple el lazo exigido por la ley, que es de 10 años, entonces ahí sí se puede declarar la prescripción adquisitiva extraordinaria. En una de las sentencias de esta doctrina, la Corte declara que existió ineficacia probatoria porque no hubo suficiente evidencia de en qué momento la demandante había empezado a ejercer actos del titular y había empezado a ejecutar actos de señor y dueño, desconociendo el dominio del anterior titular, y como no se cumplió el acto de los 10 años, no se pudo realmente cumplir con la prescripción adquisitiva. En este caso, mi vecina Misa Trinidad sí cumplió con todos los requisitos para poder ser declarada la dueña de la propiedad por medio de la prescripción adquisitiva. En primer lugar, se conoce que no hay un justo título sobre la propiedad de la Casa Uribe, pues como anteriormente lo mencionó Romero, no fue posible probar el término de la prescripción. Entonces, aquí ya se cumple el primer término y es que debe existir una posesión irregular del inmueble. El segundo requisito de esta regla es que debe existir una posesión material ininterrumpida del bien. En este caso, yo fui fundamental porque el juez me llamó a testificar y yo soy uno de los inquilinos de mi vecina Misa Trinidad, entonces en este caso se cumple con esa segunda condición porque efectivamente mi contrato de arrendamiento ya hace mucho tiempo existe, al igual que otros contratos de arrendamiento que llevan más de 20 años en esta propiedad. Tenía el invitado especial del doctor Holguín. ¿Qué opina al respecto de toda esta situación? Bueno, yo en lo personal considero que el proceso fue cansino y más que cansino fue innecesario. Yo para qué me voy a poner a pelear con ese tipo de personas, ¿sí? Yo le voy a comentar algo y creo que con esto le he de dejar bastante claro lo que realmente debió ocurrir. El 9 de abril del 48, la gente de bien y las personas decentes que vivían en esas casas tuvieron que emigrar hacia el norte. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que hubo gente a la que no le alcanzaba. Entonces tuvieron que ocupar nuestras casas, nuestras propiedades,
de forma violenta, lo cual los convierte únicamente en usurpadores. ¿Yo por qué digo esto? Porque esa casa hace parte de una herencia que yo recibí, por lo que yo soy el verdadero propietario del terreno y del justo título del mismo, ¿sí? También, ¿por qué digo esto? Porque pues muy probablemente este resultado resulta en artimañas del perro ese que ni siquiera es abogado, junto con los vecinos que probablemente testificaron de forma falsa. Y esto solamente recae en una violación mía a mi derecho de propiedad y a mi derecho de dominio, ¿sí? Totalmente disgustado, molesto con el resultado, y prometo que esto no se va a quedar así, porque seguro hay más de un vicio ahí.